vivimos en un mundo que es mal agradecido, no aprecian todas las bendiciones de Dios, pero gracias a Dios que como hijos de Dios podemos darle gracias a Dios por todo, hermano. Por eso siempre nosotros que vamos a comer, bajamos nuestras cabezas, porque le damos gracias por la comida que Dios nos da. Son tantos que no tienen que comer y nosotros debemos siempre darle gracias a Dios por todo. A Dios sea la gloria. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, para orar y pedir a Dios que Él nos guíe en este estudio de su palabra y que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Vamos a pedirle a la hermana Rosita que nos dirija en oración. Se puede sentar, hermano. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude con las escrituras. Yo les había dicho a ustedes en el culto de oración que tuvimos este lunes que Dios había puesto algo en mi corazón. No sé qué tiempo esto va a durar, quizás puede ser hoy nada más o se puede convertir en 2 o 3 cultos más donde hablemos acerca de este tema. Yo le dije a ustedes que iba a hablarles acerca de los espíritus malos y de demonios. De espíritus malos y de demonios. No todos los demonios son espíritus malos, pero no todos los espíritus malos son demonios. ¿Comprenden eso? Sí. Todos los demonios son espíritus malos, pero no todos los espíritus malos son demonios. En otras palabras, hay espíritus malos allá afuera que ellos trabajan para trabajar en nuestras vidas. Hermano, ya que tú dices eso, sería bueno que explicaras la diferencia. Voy a explicar la diferencia. Vamos a ir primeramente a Lucas capítulo 8, del 26 a 33. Y esto es algo que es muy importante meditar en esto, porque es importante saber cómo nuestros enemigos trabajan. Porque tenemos un enemigo y también tenemos enemigos. Lucas capítulo 8, del versículo 26 al 33. ¿Qué es lo que dice? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Hasta qué versículo? Al versículo 33. Ok. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Okay. Versículo 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Eso significa que este espíritu estaba dentro del hombre. ¿No está así? Bueno, yo quiero clarificar una vez más: lo que estamos haciendo esta noche es un estudio, no es en sí como un mensaje, pero es para meditar la palabra de Dios. Se pueden hacer preguntas, pueden levantar la mano y con la ayuda de Dios podemos contestar esas preguntas.
Así que primeramente vemos que eran espíritus. Pero si seguimos leyendo, dice, pues hacía mucho tiempo que se habían apoderado de él. Aquí vemos otro punto. Estaban dentro de él y se apoderaban de él. Después vemos aquí, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas ¿qué dice aquí? Impelido por el demonio. ¿Por qué? Demonio. Así que vemos que estos espíritus eran demonios. Ok, Fernando me dijo que diera una explicación en la diferencia de qué es lo que son espíritus malos y qué es lo que son demonios. De acuerdo a lo que estamos leyendo en esta noche aquí, los demonios son los que poseen a las personas. Demonios pueden poseer a una persona. Ahora, ¿puede un demonio simplemente venir y poseer a una persona así por venir y poseer a una persona? No. Las personas que son poseídas por demonios es por algo que pasó en sus vidas, que fueron poseídos por demonios. No es algo que simplemente un demonio viene y puede meterse en una persona. Tiene que haber ciertas cosas que han pasado en su vida o algo que alguien le ha hecho, que está metido en lo que es la brujería o la santería. Ustedes saben que allá en los Estados Unidos se practica mucho entre la raza cubana la santería. La santería simplemente es casi prácticamente lo mismo que adoración a demonios, pero ellos lo disfrazan con ese nombre. Cuando los africanos fueron traídos a Cuba, ellos vinieron con estas prácticas donde ellos adoraban a estos demonios, y ellos los conocían, estos demonios, por nombres. Y estas son prácticas que ellos hacen de adoraciones a estos demonios. Y estas son las cosas por las cuales muchas personas caen y son poseídos por demonios. Y estas personas, y entonces estos africanos que fueron a Cuba trajeron esto, pero como ustedes saben que en esos tiempos los españoles estaban conquistando diferentes lugares, como vinieron aquí también a Honduras. Y entonces fueron allá a Cuba y ellos practicaban lo que era el catolicismo. Entonces, ¿qué hicieron los africanos? Por causa del catolicismo, comenzaron a disfrazar las prácticas de ellos con los ídolos del catolicismo. Por eso en la santería se ve que ellos usan ídolos en la santería. Yo no sé si aquí se ha visto, pero ya se ve mucho, especialmente si tú visitas la casa de personas cubanas que practican la santería. Tú llegas a la casa de ellos y tienen, por ejemplo, un San Lázaro, otra estatua, por ejemplo, la Ave María. Entonces tú ves que le ponen dinero, le ponen comida, hasta tienen un tabaco puesto ahí, porque en esa práctica ellos usan el tabaco mucho. Yo conozco de muchos casos allá en los Estados Unidos acerca de esta práctica, y he escuchado mucho acerca de esto, porque allá esto abunda. Nosotros hemos tenido vecinos en diferentes casas que hemos vivido, donde el vecino de al lado practica la santería y se ve que ahí hacen sacrificios, se bañan con sangre, llaman a los demonios y todas estas cosas. Nosotros cuando vivíamos en estas casas que al lado hacían santería, se sentía la vibración mala. Entonces, esto es lo que son demonios. Demonios son espíritus malos que poseen a las personas. La diferencia entre espíritus malos y demonios es que, como dije, los demonios sí son espíritus malos, pero no todos los espíritus malos son demonios, porque hay espíritus que trabajan como una influencia mala en tu vida. Por ejemplo, el espíritu de fornicación. Personas que tienen ese espíritu, que viven, que se cuentan con diferentes personas y no le importa si están casados o no, pero eso es un espíritu, y es un espíritu malo. Todos los espíritus que no son de Dios, mejor dicho, aunque Dios formó todo, y eso se lo voy a explicar, estos espíritus que trabajan con el diablo
son espíritus que quieren trabajar en la vida de uno para desviarlo de Dios, para que no haga la voluntad de Dios, porque ese es el propósito de ellos, que usted no viva para Dios, para que usted se pierda igual que ellos se van a perder en el infierno, porque todos estos espíritus van a ir al infierno de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, esa es la diferencia. Hay espíritus que trabajan con una influencia mala en su vida, para separarlo de Dios, para que usted no viva para Dios, para que usted viva en ese tipo de pecado. Un ejemplo nada más. Puedo tomar a David. Llega como esa edad de 18 años él, y por causa de andar con ciertas personas que están bajo esos espíritus de fornicación, él comienza a andar con ellos y a él no ve eso como algo malo. Los espíritus son como ranas pegajosas. En el libro de Apocalipsis habla acerca de eso. Por eso los ancianos dicen: dime con quién tú andas y yo te diré quién tú eres. ¿Por qué? Porque todos estos jóvenes que usted ha visto que roban, que hacen todo tipo de maldades allá afuera, todo eso tiene una influencia de espíritus malos. Por ejemplo, como yo le estaba explicando, David comienza a andar con estas personas y vamos a decir que él ya no está viviendo para Dios, y esos espíritus, por causa del grupo de personas con quien él anda, se empiezan a pegarse a él. Cuando viene a ver, él no ve eso malo. Cuando viene a ver, él cae en ese espíritu. Esos espíritus se ven muchos. Yo hablo de donde yo vengo. Yo no puedo hablar de aquí a Honduras, y yo no dudo que también pasa aquí. Esto se ve hasta en los trabajos. El otro día yo estaba diciéndoles a ustedes que en los trabajos se ven ese espíritu de fornicación en los trabajos. Como las mujeres van vestidas como para atraer a los hombres, y estas mujeres se acuestan con diferentes hombres. Algunas de ellas están aún casadas y lo hacen porque esos son espíritus malos que las llevan a ellas a vivir de esa manera. Por eso es peligroso andar con ciertas personas por causa de esos espíritus malos que tienen. Yo me acuerdo cuando yo tenía como unos 13, 14 años, yo conocí un amigo en la escuela que él le gustaba robar, le encantaba robar, le gustaba meterse en las casas, robar bicicletas y simplemente buscar qué cosa robar. Entonces yo empecé a andar con él. Yo no tenía ninguna necesidad de robar, gracias a Dios que mi papá, él siempre fue un hombre trabajador. Él siempre nos dio todas nuestras necesidades, las cosas que necesitábamos. Así que yo no necesitaba robar, lo tenía todo. Pero por causa de andar con este joven que se convirtió en un amigo mío y yo vi las cosas que él hacía, yo también comencé a robar. Comencé a meterme en casas, a robar bicicletas y a meterme en carros, a robar. ¿Por qué? Porque empecé a andar con un amigo que tenía ese espíritu de robar. Estos son espíritus malos que trabajan en ellos, y esos espíritus se apegan a uno. Es muy difícil que uno diga: no, yo ando con esta persona, pero ¿sabe? Yo no hago las cosas que ellos hacen, ellos son así, pero esas cosas a mí no me molestan. Tarde o temprano, si usted anda con una persona que anda con un espíritu malo, eso se le puede pegar a usted. Yo conozco de un caso, escuchen esto, de un joven que andaba con homosexuales, y entonces yo le decía: pero ¿cómo tú puedes andar? Ellos son amigos míos nada más, yo no creo en eso, yo no ando en eso, pero ellos son amigos míos. Pero eso, ellos tienen un espíritu. Eso que usted ve ahora de niños, muchachos que tienen que andan en la escuela actuando como homosexuales, esos son espíritus malos. No estoy hablando de demonios ahora. Vuelvo a repetir, hay dos cosas diferentes. Los demonios son los que poseen a una persona para controlarlo, y muchas de las personas que son poseídas es por meterse en cosas negras, o alguien te puede llegar a hacer, como se dice afuera, hechicería. Esa es la palabra que se usa, porque yo sé que esa palabra se usa ya en los cubanos, también se usa aquí, ¿verdad? Sí. Y te pueden hacer
¿Qué otra palabra se usa cuando te hacen algo? Brujería. Brujería, practican brujería. Aquí se conoce eso de adoración al diablo como brujería. Allá muchos lo conocen como santería, porque eso es lo que hacen la mayoría de los cubanos allá. Entonces, esa es la diferencia entre espíritus malos que operan, como se lo estaba explicando. Este joven comenzó a andar con ellos. ¿Y qué pasó? Ellos le hicieron marañas a él para envolverlo en caer en esas cosas. Y un día vino y me dijo, yo estaba con ellos y parece que me pusieron algo en el trago. Y cuando vine a ver, algo pasó entre ellos y yo. Él me lo dijo. Y usted ve lo que pasa por andar con este tipo de gente. Sí. Porque el que tiene un espíritu malo, Lo transmite. es como si ellos quieren que usted haga lo que ellos hacen. Ujú. Si ellos fuman marihuana, entonces, y usted está andando con ellos, es como si ellos quieren que tú fumes. Porque ellos se sienten mal que tú no lo estás haciendo. Sí. ¿Entiendes? Porque es como si lo que ellos están haciendo, que de no hacerlo, le da juicio a la vida de ellos. Entonces ellos van a querer siempre, oye, bueno, no te va a hacer nada, esto no es nada malo, hazlo. Así hacen. Y así muchos caen en las drogas. Y eso me pasó a mí también, por andar con estos amigos que usaban drogas. Y yo me acuerdo cuando yo tenía como 9, 10 años, vino un policía a la escuela y entonces dijo, yo quiero que levanten las manos, todos, así me dijo, todos los que no van a hacer drogas cuando estén jóvenes, levanten la mano. Entonces, ¿qué pasó? Tú ves que yo también levanté la mano. Yo dije, yo nunca voy a hacer drogas. ¿Qué cosa? ¿Drogas? No se me había pasado nunca por la vida que yo haría drogas de 9, 10 años. ¿Entiendes? Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo fui a la escuela estaba como en el 7º grado y después fui al 8º grado, tenía como unos 13 años, comencé a andar con amigos que hacían drogas. En el principio, yo me acuerdo que yo decía, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Y andaba con ellos, pero tarde o temprano comencé a hacerlo. Después no lo vi como algo malo, porque yo lo hacía, y comencé. ¿Qué pasó ahí? Espíritus. Ustedes saben que también hay toda clase de espíritus. Hay espíritus. Yo tengo una pregunta. Ajá. Si entonces la diferencia entre los espíritus y los demonios, Ujú. entonces quiere decir que si tú agarras muchos malos espíritus, ¿puedes tú quedar poseído por un demonio o eso no funciona así? No, eso son dos cosas diferentes. Dos cosas. Tú puedes tener varios espíritus trabajando en tu vida, Ujú. que son, como dije, que son como ramas que se te Pero pegan. eso no llega al punto de convertirse en un demonio, es poseerte. No, son dos cosas diferentes, porque los demonios tienen nombre. Ah, ok. Los demonios ellos se meten en ti y están, eso es lo que son. Por ejemplo, si hay el espíritu de fornicación, como yo dije, ¿verdad? Esa es la función de la influencia que trabaja en tu vida para que tú caigas en fornicación. Entonces, los demonios, aunque ellos también tienen todo ese tipo, porque ¿sabe también cómo la Biblia lo llama a los demonios? A los espíritus malos, que también son demonios inmundos. ¿Y tú sabes lo que inmundo significa? Algo sucio, algo que no es limpio. En inglés dice así, unclean, que significa algo que no es limpio. Esos son los espíritus malos y los demonios también. Así que si ellos te poseen, el propósito principal de los demonios que te posean se dice, es para matarte, destruirte. Por eso cada vez que tú escuchas acerca de demonios, tú ves que ellos se afligen, quieren hacer cosas para matarse. Este hombre aquí que acabamos de leer de él, dice que él andaba por las tumbas desnudo y que se quería matar muchas veces y hacía cosas para herirse y matarse. Porque eso es lo que el demonio quiere que tú hagas. El propósito de los demonios que te poseen es para destruirte y matarte.
y matarte. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo lo sacó del hombre? Ellos le dijeron, nos puede dejar entrar a aquellos cerdos que estaban ahí, ¿verdad? Y cuando salieron, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la muerte. Porque ese es el propósito de ellos, de matarte, destruirte, poseerte para... No es simplemente para poseerte y estar ahí tranquilitos, no. No es como espíritus. Espíritus, eso es lo que hacen espíritus. Están ahí para influenciarte, para llevarte a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero los demonios que te poseen es para destruirte. Este hombre tenía una legión de demonios. ¿Qué significa esto? Que puedes tener varios demonios, pero el propósito era para destruirlo y matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra de Dios lo respalda. Amén. Cada vez que tú lees acerca de hombres y mujeres que están poseídos en la palabra de Dios, eran personas que querían matarse. Había un caso de un hombre que estaba sordo y mudo, que no podía, pero estaba poseído. Había otro caso donde el padre decía, se tira al fuego. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos demonios? Queriendo matarlo. ¿Entiendes? Destruirte. Ahora, dígame, ¿tiene una pregunta? Sí. O sea, hermano, vaya, pongámosle que hace poco una vecina, una niña tenía 16 años y ella se mató, entonces ella tenía un demonio. Sí, eso puede pasar. Claro. Sí, porque ella se suicidó. Bueno, eso pasa. Bueno, mira, no significa que si ella se suicidó, tenía un demonio. Porque hay personas que se han matado porque hay espíritus que trabajan en uno, ¿me entienden? Un espíritu, todos los espíritus son malos, te quieren destruir. Pero estamos hablando de influencias, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mis tiempos había dos muchachas que, porque el novio las dejó, no, sentían que no podían vivir porque el novio la dejó y se tiraron de un edificio, ¿me entiendes? Eso no significa que estaban poseídas. Ahora, ser poseído es algo diferente. Es porque tú de alguna forma o te metiste en algo que tiene que ver con cosas ocultas o alguien te hizo una hechicería y tú no eres salvo. Ok, entonces si tú estás con una persona que tiene un mal espíritu y ese espíritu de esa persona te puede influenciar a ti, puede suceder también si una persona está poseída por un demonio. Eso es algo que esa persona también puede tratar de influenciar sobre ti. A menos que tú estés tratando de aceptar eso. Esto es como si tú tienes que abrir la puerta. ¿Te entiendes? Tienes que abrir la puerta. Pero al mismo tiempo, cuando alguien te hace una hechicería, tú sabes lo que pasa con muchas personas. Cuando alguien te hace una hechicería, ellos corren a una persona que está metido en brujería para que los ayude a ellos en lugar de ir a Dios. Y ahí es cuando ellos terminan poseídos, ¿entiendes? Sí, así como funciona. Y gracias a Dios que cuando tú eres salvo, amén, dice la Biblia que tú tienes un muro de salvación. amén, protegidos. ¿Qué dijo acerca de Job? Que él le dijo a Dios, ¿cómo yo puedo hacerle algo si tú lo tienes acercado? No lo puedo tocar. Ustedes saben que también hay espíritus que trabajan con hijos de aquellos que profesan ser hijos de Dios. Por ejemplo, el espíritu de cogerlo suave en las cosas, en los caminos de Dios, el espíritu de complacencia, de no tomar las cosas de Dios en serio. Y esos espíritus se convierten en espíritus religiosos en nuestra vida. Tú comienzas, puedes orar, puedes leer, puedes hacer cosas, pero de verdad no estás sirviendo a Dios como debes servir a Dios. Y puedes estar aún en pecado y venir aquí y cantar y actuar, y eso es un espíritu que te ha agarrado. Y yo no lo estoy diciendo, esto está en la palabra de Dios. Los agarra un espíritu que ellos están profesando. Los fariseos tenían un espíritu religioso y Cristo se lo decía en la cara. Él le quitaba la máscara y le decía hipócritas. Ese es el espíritu que yo tenía, un espíritu de hipocresía. Y esos espíritus trabajan en la vida, quieren trabajar en nuestra vida para que nosotros cojamos las cosas de Dios suave. Porque si esos espíritus te agarran, ¿qué pasa?
tú caes bajo un espíritu de engaño. Así es. Y eso está en el libro Apocalipsis. Amén. Tú comienzas a decir, no, yo estoy bien con Dios, yo leo, yo oro, pero en verdad no estás bien con Dios. Así es. Puedes hacer un show aquí, te puedes testificar largamente, puedes hacer toda clase de cosas, pero tus frutos, Ahí está. ahí donde están, Ahí está. no se ve que tienes empeño por las cosas de Dios, no quiere ni estar en los cultos. Es como si las cosas de Dios ya no te llaman la atención. Es un espíritu religioso nada más. ¿Entienden? Y hay que guardarnos de eso. Ustedes saben que también la Biblia habla acerca del don de discernimiento de espíritus. Amén. Porque, ¿por qué existe este don? Es importante saber eso. Mi esposa y yo sabemos, una hermanita allá en Estados Unidos, que es muy cercana a nosotros, ella es cubana, ella estuvo metida en la santería y profundamente metida en la santería. Dios la libertó de todo eso, Amén. botó ídolos y cosas, y viviendo para Dios, Dios le dio a ella el don de discernimiento. Ella puede discernir Sí. qué clase de espíritus ciertas personas tienen, Así o qué es. espíritus están trabajando en ciertas personas. ¿Y por qué Dios le da ese don a ciertas personas? ¿Por qué se lo da? Porque Dios quiere revelarle Amén. para que oren por ellos, Así es. porque Dios quiere que ciertas personas sepan que Dios usa a esas personas, cómo trabajar con esas personas para Amén. ayudarlas. Sí, amén. ¿Entienden? Y la Biblia sigue diciendo, por sus frutos Amén. los conoceréis. Amén. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que sale de ti? Amor, gozo, paciencia, mansedumbre. Tú amas las cosas de Dios. Pero si tú te ves como una persona que no tienes empeño en las cosas de Dios, estás aquí por estar aquí, o porque tus padres te traen, y sí estás aquí pero estás en otro lugar, ese espíritu está trabajando en ti, Así es. un espíritu religioso. Cuando viene a ver, caes en un espíritu de engaño. Y lo triste de eso es que te puedes terminar perdiendo estando tan cerca a las cosas de Dios, hermano. Y es por eso hay que velar. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Velar y orar. Porque la carne es débil, Así es. Amén. pero el espíritu, ¿qué? Está dispuesto. ¿Ok? Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 21. Estamos hablando de malos espíritus y demonios. La influencia de malos espíritus y de demonios. Yo he conocido casos de jovencitas que una vez vivieron para Dios, pero comenzaron a andar con ciertas amigas en las escuelas. Por eso las escuelas son bien peligrosas. No podemos encarcelar a nuestros hijos, porque el diablo va a trabajar, sea que tú lo metas en un closet, como si tú lo dejas ahí donde quiera. Si ellos quieren vivir para Dios, ellos van a vivir para Dios donde quiera que ellos estén. Amén. Y usted sabe que en el día del juicio, porque esto está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que yo les voy a decir a ustedes, de acuerdo a la palabra de Dios, en el día del juicio, Dios siempre va a tener a alguien que diga, si usted tiene una excusa, Dios va a decir, mira, pero ellos lo hicieron. Eso está en la palabra de Dios. Cuando digan, no, pero por esto, dice la palabra de Dios, que aún Nínive testificará esto, testificará lo otro contra ti. Porque hay jóvenes que dicen, sí, pero en la congregación éramos tan poquitos y tú sabes que no habían jóvenes, y puedes dar todas las excusas que tú quieras, pero siempre han habido jóvenes que en pequeñas congregaciones también han servido a Dios. Amén. Este joven que en Miami, que él trabaja para mí, que se llama Isaac, este joven, desde muy joven, él comenzó a servir a Dios. Y también él estaba en congregaciones donde no había jóvenes, pero él estaba determinado que él iba a vivir para Dios. Así que no hay excusa, porque el que quiere buscar excusa la encuentra. No, es que allí no había mucha gente, esto, aquello. Que no habían Puedes buscar todas las excusas que tú quieras. Siempre Dios te va a mostrar que si tú quieres vivir para Dios, sí puedes vivir para Dios. Claro que sí. Puedes buscar la excusa de que no, ahí no había un muchacho para mí si eres una hembra. No, ahí no había una muchacha para mí si eres un
muchos casos donde ellos esperaron y Dios les trajo una persona correcta. Amén. Así que no hay excusa. Las cosas las buscas tú, el que quiere. Así es. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 21? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, ¿Y y de a qué? muchos ciegos les dio la vista. Y de espíritus malos. Dios sanó. Hay todo. Si usted hace un estudio en la Biblia, y yo sé que el hermano Fernando gusta ese estudio, de los espíritus malos, usted va a encontrar que había todo tipo de espíritus. Y había espíritus malos que aún Dios mismo permitió que vinieran sobre personas. Sí, amén. Sí, La palabra de Dios lo dice. sí, Porque también Él puede darte un espíritu de engaño. sí. ¿Sabe por qué? Eso es algo de pensar, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios, siendo bueno, misericordioso, puede usar estos espíritus malos? Usted sabe que todo fue formado por Dios y para Él. Usted sabe que yo se lo voy a comprobar a través de acuerdo a la Biblia. Se lo voy a comprobar. Esto no es algo que yo estoy inventando. Dios formó todo. Allá afuera, la mayoría de las religiones, muy raro que usted escuche una que no acepte esto, lo que le voy a decir. Todos piensan que los espíritus malos, los demonios y aún el diablo eran ángeles un tiempo en el cielo. Ellos piensan que ellos eran ángeles que se rebelaron contra Dios y vinieron a la tierra y ahora están aquí. ¿Entiende? Eso no funciona así. Porque Dios conoce el futuro. Dios no va a hacer algo en el cielo, aquí en la tierra es otra cosa, que allá donde está Él se le vaya a rebelar contra Él. Porque significa que si eso pasó, puede pasar otra vez. ¿Entienden? En el cielo nadie se rebela contra Dios. Así es, amén. Todos hacen la voluntad de Dios. Amén. Así es. Por eso Dios nos formó aquí abajo en la tierra y nos dio el libre albedrío, porque nos dio la libertad de poder escoger entre el bien y el mal. ¿Entienden? Pero allá en el cielo no es así. Allá todos hacen la voluntad de Dios. Yo he escuchado, hermano, que los ángeles no tienen voluntad. Ahí está. ¿Verdad? Fueron creados precisamente solamente para adorar a Dios. Adora. Así es. Ellos no tienen la prerrogativa que nosotros tenemos. Y como mensajeros de Dios también. Ellos hacen, y ya me hiciste algo, ya que mencionas eso. Y esto te lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Hay un mundo de tinieblas y hay un mundo de la luz, de las cosas de Dios. Y en el mundo de Dios hay un orden y hay principados, hay un gobierno, todo bien organizado. Sí. ¿Y sabes qué? En el mundo de las tinieblas También, así es. también existe eso. Porque muchas veces en la Biblia habla acerca de el arcángel Miguel. Y él se ve como un líder en la Biblia. Y Dios lo usa. ¿Entiendes? Eso está en la Biblia. Giselle, eso está en la Biblia. Así que esto es muy importante. Yo sí quiero que vean atención a estos detalles, son muy importantes. Están los querubines, serafines. Ya eso es otro mundo. Hay cosas allá arriba que ni sabemos. Pero sí, en el cielo hay cosas bellas. Y algún día, si hacemos la voluntad de Dios, las vamos a ver. Pero vamos a ir Colosenses capítulo 1, del 12 al 17. Estas cosas, como vuelvo a repetir, son importantes porque nosotros necesitamos saber cómo trabaja nuestro enemigo. No solamente cómo el enemigo puede trabajar en nuestras vidas, pero cómo el enemigo puede trabajar aún en las vidas de nuestros hijos. Y por eso es importante. Ustedes saben que Dios también como Padre nos da cierto discernimiento Sí, amén. de estas cosas. Sí. Para ver, y tú puedes decirle, mira, este amigo no te conviene. Sí. Porque yo veo que este amigo te puede llevar un mal camino. Y yo lo he visto pasar, hermano. Usted puede dar su consejo y hablar y hacer todo lo posible para ayudar a sus hijos. Pero sí, por ejemplo, Giselle, mi hija. Yo sé que a veces no le gusta que hable de ella, pero prefiero hablar de mi hija que estar hablando de algún otro hijo de un hermano. Ella comienza a andar con una amiga
Y esta amiga le gusta hacer ciertas cosas. Y vamos a decir que tiene un espíritu inmundo, que le gusta estar vistiéndose como el mundo. Ese espíritu comienza a trabajar en la vida de ella también, porque así trabajan los espíritus. Ok, Colosenses capítulo 1 del 12 al 17, ¿qué dice? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él, ¿y para qué? Y para Él. Y para Él. Yo creo que hagas un retroceso ahí para volver a sacar el jugo a esto. El versículo anterior dice, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De toda creación. ¿Qué más? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, Todas. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, Visibles y invisibles, todo. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Dios, este versículo va en contra de aquellas personas que piensan que sabe el diablo él hizo todo lo hizo. Pero fíjate, hermano, que una vez, y hago este comentario No, para que ay. nosotros entendamos que muchas veces la gente quiere interpretar las escrituras a la conveniencia de las enseñanzas que ellos apoyan, ¿verdad? Porque una vez yo mostré ese versículo a cierta persona y lo que me dijo, bueno, es que los ángeles fueron todos creados por Dios, pero como los ángeles se rebelaron, los que se rebelaron cayeron, dice, y entonces ahí ellos se convirtieron en espíritus malos. Pero él dice, y para él. Sí, seguro. ¿Entiende? Él tiene el control. Si Amén. fueron hechos para él, aún los demonios que están aquí en esta tierra están controlados por él. Y eso se ve en la Biblia, porque vemos casos cuando el diablo quiso hacer algo contra Job, ¿verdad? Él tuvo que pedirle permiso a Dios. ¿Tú ves? Están todos bajo el dominio de Dios. Ellos no pueden hacer lo que le dan la gana. Y esa teoría que le dieron a él tampoco existe, porque eso no. No, es lo Porque de... entonces eso también apoya lo de Lucifer y todo No, eso, claro. y eso no funciona. Eso no funciona así. Déjame decirle algo. Allá afuera hay personas religiosas que conocen bien las escrituras, pero las tuercen. Y las tuercen de una manera, y la palabra de Dios lo dice, que pueden engañar aún a qué. Ahí está. Así que por eso es necesario conocer las escrituras bien. David, te veo bien, moviéndote mucho. ¿Estás bien? ¿Te quieres sentar aquí al lado de Nelly para que esté tranquilito? Ven, tú lo puedes. Ven, siéntate aquí al lado de Nelly. He estado caminando para allá. Aquí, así te puedo ver más tranquilito. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Sí? Entonces tú eres humilde para hacerlo, ¿verdad? Ok, para que escuches bien esto, porque esto es importante, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a seguir. Este versículo nos aclara a nosotros que Dios formó todo y para Él. Él tiene un propósito. Ahora, usted puede preguntar esta pregunta, y es una pregunta normal. ¿Por qué entonces Dios hizo el diablo, los espíritus, los demonios, si ellos son malos, si ellos van a hacer daño, si esto y aquello? ¿Por qué un Dios tan bueno, tan justo, tan recto va a hacer esto? Ok, primeramente, cuando Dios formó al mundo y ¿cómo se llama? Le dio al hombre para escoger entre el bien y el mal, no existía un mal. ¿Cómo va a escoger entre el bien y el mal? Ahora, los ángeles en el cielo
hacen la voluntad de Dios, ellos no tienen esa ahí está, para escoger entre bien y mal. Así que el mal tuvo que ser formado para escoger entre el bien y el mal. ¿Entienden? Entonces, el diablo es conocido como ¿qué? Como el tentador. ¿En qué te tienta el diablo? En hacer lo malo, en hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en el huerto del Edén. ¿Qué pasó ahí? El diablo vino, con que Dios te dijo que hiciera esto, trabajó en ellos para que hicieran las cosas en contra de Dios. Y así fue tentada y ella cayó en la tentación y comió del fruto. Por eso el mal fue formado. ¿Entiende? Ahora, esto es el sistema de Dios. Si usted hace algo y lo forma, usted lo ha hecho a su manera como usted quiere. Ustedes saben que en estos juegos que existen hoy de los muchachos, de estos PlayStations que tienen, estos juegos son formados. Y estos juegos son formados de una manera que tú puedas escoger esto y escoger lo otro, pero está hecho de esa manera. Ahora, el que lo formó a la manera que él quiso formarlo, ¿no? Porque él fue el que lo formó. Te guste o no te guste ese juego, sea de FIFA, sea de Red Dead, yo estoy mencionando algunos nombres porque ellos saben esos nombres. Tú puedes decir, ay, ¿por qué él puso esto? Yo he jugado de esos juegos y he dicho, oye, ¿y este juego de cowboy, por qué no tiene indio? Debería tener indio. El que lo formó no quiso poner indios. ¿Me entienden? Bueno, usted sabe, Dios formó esta tierra. Y lo que Él hizo, Él lo hizo porque Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Me entienden? Ahora, nosotros somos su criatura. Y nosotros somos los que tenemos que someternos a Él y a su voluntad. Si tú no lo haces, bueno, están las consecuencias. Te guste o no te guste, esto fue formado por Dios. Ahora, si tú, es como la ley en este país. Si tú vas, dame hablar de mi país, ¿ok? Porque no quiero decir cosas de ningún otro país. En el país donde yo vivo, si tú obedeces, si tú desobedeces la ley, te va a ir mal. Ellos formaron la ley. Aunque te guste o no te guste, esa ley está. Usted sabe que hay una ley allá que si usted no cruza la línea cuando cruza la calle, que se llama, el nombre de eso se llama jaywalking, no sé cómo se traduce eso en español. Cruzarse la calle. Cruzar la calle donde no está la línea, le pueden meter una multa. Te guste o no te guste, eso existe. Y te lo dan, te dan esa multa. Si te agarra la policía, porque ellos forman orden. Hablamos de orden y de ley el otro día. Entonces, yo puedo encontrar esa ley tonta. Yo no lo voy a hacer. ¡Pum! Me meten la multa. Me agarran y me meten la multa. Antes, cuando yo estaba joven, yo tenía, pero me puede preguntar a mi esposa, yo tenía una cantidad de tickets que llegué a la edad ya mayor y todavía tenía todo eso arrastrado en mi pasado, porque siempre hacía lo que me daba la gana en la carretera. ¡Pam! Me agarraban, me metían una multa. ¡Pam! Entonces, ¿qué pasaba? El seguro me subía. Entonces, cada vez que mi esposa iba a sacar seguro, pero ¿por qué tú tienes un historial malísimo de manejar? Era por causa de que yo quería hacer lo que me daba la gana y eso me causaba problemas cada vez que iba a sacar seguro, porque el seguro tenía que pagar mucho dinero, porque esa ley existía, fue formado por ese gobierno. Ahora, si yo quiero vivir feliz y tranquilo en ese país, tengo que obedecer la ley y hacerlo de acuerdo a la ley de ahí. Y puedo disfrutar del beneficio de ese país. Me puedo retirar, me da mi retiro. Y usted sabe que en ese país, cuando usted hace las cosas bien, aún en manejar, le ponen algo en su licencia de que dice buen manejador. Entonces, cuando la policía te para, a veces te dan hasta un, se dice chance. Hasta bien no te vas a meter la multa. ¿Tú ves? Porque has hecho las cosas bien. Y gracias a Dios que ahora sí la tengo en mi licencia. Porque ahora estoy haciendo las cosas bien. Y así es con las cosas de Dios. Si las haces bien, te va a ir bien. Y vas a poder un día también ir al cielo. Pero si las haces mal, te va a ir mal. Bueno, Dios formó todo esto. Todo esto que a usted lo Dios lo hizo con un propósito. Esto tiene que ver con el mundo
espiritual. Nosotros muchas veces queremos ver las cosas con nuestra lógica. Por eso cometemos muchos errores, porque lo natural no comprende lo espiritual. Tú tienes que vivir en un estado. Por eso dice la palabra de Dios que cuando tú naces de nuevo, ¿naces de qué? El agua y del espíritu. Del espíritu. Amén. Entras en un mundo espiritual a entender las cosas de Dios. Por eso allá del mundo las personas, no, las cosas de la religión, yo no quiero estar metido en eso, porque hablan usando la mente carnal. No conocen de lo espiritual. Amén. No conocen del gozo que produce la salvación. Así es. No conocen la limpieza que hace la salvación, que nos limpia de todo pecado, que nos da una esperanza, que puedes tener a Dios en tu vida. Amén. Sí, amén. Eso es lo que trae la salvación. Así es. Entonces vamos a seguir en este punto de los espíritus malos y los demonios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 22, del 20 al 23. Esto es para comprobar que todos estos espíritus malos y demonios están sujetos a Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 22, del 20 al 23. ¿Qué dice? Primera de Reyes 22, capítulo 22, del 20 al 23. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira Así que En boca- existe espíritu de mentira. Señor. ¿Sigue? en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ok. Y ahora, Ujú. hasta el 23, Ah, ¿verdad? no, sigue el 23. Si dice 23. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ok. ¿Quién hizo esto? Dios. Espíritu de mentira. Dios le dio permiso a estos espíritus de mentira trabajar con estos profetas que no estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Dios lo permitió. Entonces esto aquí respalda que Dios está en control de todos los espíritus. Así es. Así que también, como yo le estaba diciendo a ustedes, existen todo tipo de espíritus. Existe el espíritu de mentira. Ustedes han conocido personas que mienten bastante. Yo he conocido personas que mienten tanto que creen la mentira que están diciendo. Pero es un espíritu de mentira. Yo también cuando era muchacho era un tremendo mentiroso. Cada vez que mi papá me agarraba en algo, yo metía clases de mentiras ahí para escaparme de eso. Pero hay personas que tienen un tremendo espíritu. Yo he conocido personas que las mentiras que han dicho no tienen lógica. Yo me acuerdo de un muchacho que metía tantas mentiras. No, yo comencé a trabajar hace 20 años en este tipo de trabajo de construcción y lo que tenía era 25 años. ¿Cómo tú vas a trabajar hace 20 años? Lo que tú tienes son 25 años. Yo tenía 5 años y estaba trabajando en construcción. Es que no tiene lógica. Espíritus. Y estos espíritus trabajan en las personas. Que Dios nos ayude. Esto, otra vez, hay un espíritu malo. Y todos los demonios y espíritus están sujetos a Dios. Ok, vamos a ir también a 1 de Samuel, capítulo 16, de 14 al 15. Y déjenme decirle algo. Dios también envía espíritus para llevar a cabo su voluntad. Yo le dije a ustedes que Dios puede enviar espíritus le acabo de decir ahorita, que de engaño. Que tú puedes pensar que estás bien, pero estás en confusión y estás en mentira. ¿Por qué? Por la actitud que has tomado. ¿Qué pasó en este caso aquí? Primera Samuel, capítulo 16, de 14 al 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿De parte de quién? De Jehová. Un espíritu ¿qué? Malo. De parte de Dios. Así que Dios está en control de los espíritus. ¿Qué más dice ahí? Y los criados de Saúl le dijeron:
He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Un espíritu malo te atormenta. Usted sabe que Dios puede traer espíritus malos que lo atormenten a usted. Así que aquí lo dice claramente, esto es Dios. Pero ¿cómo Dios, un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso puede hacer? Usted se lo buscó. Usted sabe, igual que un padre, piensen en esto. Igual que un padre que ama a un hijo y lo quiere corregir porque ve que su hijo está haciendo las cosas mal. El padre puede hacer ciertas cosas en la vida, quitarle ciertas cosas, o poner ciertas cosas en la vida del hijo para ayudarlo, para corregirlo y aún para disciplinarlo, porque Dios sabe lo que él hace. Y en este caso, este hombre había desobedecido a Dios y estaba queriendo hacer las cosas a su manera, y Dios lo había puesto ahí como rey. Entonces Dios permitió que este espíritu malo lo atormentara, se dice, a él. Ok, así. Estos dos versículos le respaldan que Dios está en control de todos tus demonios. Por eso, como hijos de Dios, no debemos tenerles miedo a ellos. Yo sé que cada vez que uno escucha, ay, espíritu, demonio, es verdad, no debemos jugar con esas cosas. Es verdad que no necesitamos estar yendo tras esas cosas, pero no debemos tenerle miedo a todas esas cosas, porque Dios nos guarda a nosotros. Amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Usted sabe que todas estas personas paganas que existían en esos tiempos del pueblo de Israel, todo esto que tenía que ver con estos dioses falsos, detrás de eso habían espíritus malos. No era que simplemente Dios no quería que ellos adoraran a ídolos, porque siempre tenemos esa mentalidad, que Dios no quería que adoraran a ídolos. Detrás de estas adoraciones había cosas diabólicas, espíritus malos, cosas prácticas que ellos hacían que eran malignas. Por eso Dios no quería. Todo esto que usted ve de brujería, de santería, todo esto viene de tiempo atrás. Tiempo atrás, esto no es desde ahora. Todo eso vino de África, de esos lugares de allá, de tiempos atrás. ¿Qué más dice? ¿Qué dice ahí? E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Esto es Dios hablando. Y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Provocándole a ira. Esto es lo que hacían ellos. Ellos hacían todo tipo de cosas malignas y adoraciones al diablo, a estos espíritus. Usted sabe que todavía en el día de hoy existen personas que adoran al diablo, le sirven y tienen templos. Allá en los Estados Unidos hay templos donde personas van y adoran al diablo. Los hay. Y hay sacrificios que le hacen al diablo. Muchas de estas cosas, claro, le hacen en una forma clandestina por causa de que matan a niños. Todos esos niños que se los roban en los Estados Unidos, que salen en los cartones de leche, es porque ellos se los roban para adorar, para sacrificarlos. Esto todavía existe allá en los Estados Unidos, y yo no dudo que en muchas partes. Ustedes saben que todas estas cosas que uno escucha de la Llorona, de la sucia, de todas estas cosas, tienen que ver con cosas diabólicas también. Uno piensa, no, la leyenda, no, que esto, pero todas estas cosas tienen que ver con cosas de brujería, cosas que tienen que ver con cosas diabólicas, personas que hacen cosas diabólicas y hacen cosas que cosas aparezcan, hacen que estos demonios se metan en animales. Todo esto sucede y se meten en animales. Una vez yo leí un libro, me acuerdo que se llamaba Él vino a libertar a los cautivos, creo que se llamaba un libro que habla acerca de una mujer que se casó con el diablo, y esta mujer habla de las cosas que ella vio y hizo cuando ella estaba metido en este mundo de demonios, donde se habla cosas que ellos hacían y ciertos poderes que tenían teniendo estos demonios. ¿Ustedes creen que esas películas que hacen de las exorcistas que son mentiras? No, esas cosas son reales. Personas poseídas por demonios. Y habla de todas cosas profundas que llegan a ser ellos, porque tienen ciertos poderes. Ese es el mundo de las tinieblas.
Ese mundo sí existe, Sí. la brujería existe. En los Estados Unidos, con los cubanos, la santería existe. Todas esas cosas existen, pero ¿saben qué? Dios todavía está en control de todo. Amén. Ustedes saben que aunque el hombre que está en pecado, que piensa que él hace lo que le da la gana, no es así. Dios es el que está en control de todo. ¿Okay? Vamos a seguir para llegar a un fin a esto. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 12. Un versículo muy conocido, pero es bueno leerlo, porque esto es como si todo de lo que hemos estado hablando en esta noche lo encaja todo. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De la qué? De las gobernadores. ¿Qué significa? Que hay un gobierno ahí. De las tinieblas. ¿Qué más? De este siglo, Ujú. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, en este mundo espiritual. Hay algo más que dijo ella. Dijo, de este siglo. Nosotros estamos viviendo en este siglo. Ellos vivieron en ese siglo. Sí, amén. Ustedes saben que hay espíritus con que ellos no tuvieron que lidiar en ese tiempo, que nosotros estamos lidiando en este tiempo. Porque hoy en día hay todo tipo de cosas. Hoy en día tenemos toda esta tecnología de teléfonos, computadoras que no existían en esos tiempos. Entonces, en estas cosas, hay jóvenes que entran ahí y se ponen a ver pornografía. Todo tipo de cosas malignas que el diablo los lleva a caer en eso. ¿Entienden? Hay ese espíritu. Esos son espíritus que trabajan en la mente de estos jóvenes. No solamente jóvenes, adultos. ¿Y qué de estos hombres viejos que se ponen a abusar de niños chiquitos? Recientemente salió una película acerca de, y parte de la película la hicieron aquí en Honduras, acerca de estas personas que se roban a los niños chiquitos para abusar de ellos, y los venden y abusan de ellos. Espíritus malos. Estos son espíritus. Así que hay una diferencia entre espíritus malos y demonios. ¿Qué hacen los demonios? Te poseen. Eso es lo que hacen. Y tú caes en eso si te comienzas a meter en esas cosas. Yo conozco de un caso de una joven que le hicieron una hechicería. Y entonces, ¿qué hizo la madre? Corrió a llevarla a un brujero para sacarle esa brujería. ¿Y qué pasó? Terminó peor. Al final, esta joven terminó en un manicomio. ¿Por qué? Porque comenzaron, en lugar de buscar de Dios, se metieron en estas cosas. Y estos espíritus. Yo conozco de un joven allá en los Estados Unidos que él vino a Dios y estaba lleno de demonios. Que cuando el pastor le puso las manos así, yo hablando con él me dijo que él sintió como una plancha caliente. Y comenzó a moverse entre los bancos como una serpiente, hasta que lo agarraron y tuvieron que ayunar y orar por él hasta que todos estos demonios salieron de él. Así que estos demonios son reales. ¿Y por qué cayó en esto? Porque cuando él estaba joven comenzó a ir a diferentes lugares. Me dice que se metió en el budaísmo, se metió en el yoga. Todas estas cosas tienen ciertas prácticas que ellos hacen. Y en estos lugares buscando, cayó bajo estos espíritus y demonios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a reconocer que hay un mundo de espíritus malos y demonios. Los espíritus malos influyen. Usted sabe que esta colonia, vamos simplemente a tomar esta colonia, está lleno de espíritus malos. Los hijos de Dios tenemos poder. Lo que pasa con nosotros es que a veces cogemos las cosas de Dios muy livianamente. Queremos ir a los cultos de vez en cuando. Si decimos, vamos a tener un tiempo de oración, ay, eso es mucho, ¿por qué estar haciendo eso? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Porque si queremos alcanzar a nuestros hijos, que vemos que el espíritu de complacencia los agarra a ellos, de coger las cosas de Dios suave y no buscar a Dios y no poner empeño y no poner su corazón, cuando viene a ver, es un espíritu religioso. Cuando viene a ver, están apartados en el mundo. Que el Señor nos ayude a orar por ellos, a ayunar por ellos como estamos haciendo,
Y me alegro por las buenas actitudes que ustedes tienen para ayunar y orar por sus hijos y por estos niños. Ustedes saben qué pasó de esos tiempos, los avivamientos. Habían prostituciones, habían todo tipo de maldad, pero hubo un grupito que comenzó a orar por esa comunidad, a orar y a ayunar hasta que esas oraciones llegaron a Dios. Y yo que he leído bastante acerca del avivamiento, dice que toda esa comunidad era como si el Espíritu de Dios los agarraba caminando por la calle, la conciencia los agarraba a ellos de la vida mala que estaban viviendo, y venían y se entregaban a Dios. ¿Por qué? Acuérdense lo que le estaba explicando yo, que está el gobierno de la luz de Dios y está el gobierno de las tinieblas, y luchan. Usted sabe que la Biblia habla acerca de la batalla de Armagedón. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Muchos piensan, esto está en Apocalipsis, y muchos dicen, no, que es una batalla que un día va a surgir aquí, va a pasar. Eso es la batalla de los hijos de Dios contra todos los espíritus malos y aún religiosos. Estamos en esa batalla espiritual nosotros ahora. Ustedes saben que si usted de verdad, como hicieron en los tiempos de avivamientos, se pone a orar por esta comunidad, que Dios empiece a tocar corazones, que Dios comienza a trabajar con las almas aquí y a ayunar. ¿Sabe lo que comienza a pasar? Este gobierno de la luz comienza a pelear contra este gobierno de las tinieblas. Y ya estos espíritus empiezan a salir, a huir. ¿Por qué? Porque el poder de la luz es más poderoso que el poder. Pero, ¿por qué causa, por qué razón se ve que las tinieblas, hay muchas tinieblas en todas estas colonias, ciudades? ¿Por qué? Porque no hay personas que están orando con fe, con poder, están tomando las cosas de Dios livianamente, todas acerca de simplemente ir al templo, orar y aleluya, amén, y los hijos se pierden, la gente se aparta y todo, amén. Está bonita la congregación, tenemos buenos cultos porque aquí cantamos. Eso no, Dios no está interesado, porque si Dios quiere que cante, allá en el cielo pueden cantar mucho mejor, y los ángeles cantan mucho mejor, y si es así, Dios te lleva al cielo. Esto es acerca de trabajar del reino de Dios para que almas sean salvas. Si Cristo no ha venido es para que almas sean salvas. Amén. Yo quería compartir algo porque estaba pensando en esto mientras hablabas acerca de que los hijos de Dios no tenemos que tener temor de estos espíritus, porque tenemos una cerca de salvación que nos protege, y eso, un muro de salvación, gracias, esa es la palabra correcta, que nos protege, y eso es bíblico. Pero hermanos, usted sabe, por esa razón estamos orando por nuestros hijos, y tenemos que orar por aquellos aún de nuestra familia que no son salvos, porque ellos no tienen ese muro de salvación. Y ustedes jóvenes que están aquí en esta noche, si ustedes no son salvos, ustedes están corriendo peligro, porque si hay algo ahí afuera que ustedes ni se enteran que alguien lo pudiera tener, eso fácilmente se pega en cualquiera de ustedes, porque ustedes no tienen ese muro de salvación. Quien sea que no es salvo, no tiene ese muro de salvación. Y miren cómo es esto, cómo los espíritus saben. Y por esa razón es que si usted no es salvo, usted es una presa fácil para ellos. Hay un ejemplo que aparece en el libro de Hechos, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Usted sabe que cuando hay un espíritu malo, y yo he tenido mis propias experiencias de espíritus malos que han estado alrededor, ellos saben que no puede, hay un muro que me está rodeando, y eso lo digo gracias a Dios, porque ellos saben, esta es hija de Dios. Pero si ellos van a otra persona que no es salva, ¿usted cree que ellos no saben? Ellos saben, y entonces esa persona se convierte en una presa fácil. Así de que usted ve por qué razón es necesario que oremos por nuestros hijos, si no son salvos, por sus hijos si están apartados, por personas aún que nosotros amamos
seres queridos o quien sea, amistades que nosotros pudiéramos amar que no son salvos. Por eso debemos de orar con peso por ellos, porque estos espíritus inmundos es más fácil que se les pegue a ellos que a usted si usted es hijo de Dios. Pero eso debe de ser un peso en nuestro corazón, porque los espíritus malos saben a quién pueden tratar de tocar. Ahí, amén. Hermanos, simplemente voy a dejarle esto con ustedes. Estamos en una batalla espiritual. Como hijos de Dios tenemos el poder de Dios. Si queremos ver esta comunidad salva, podemos clamar a Dios, orar y ayunar, y Dios puede comenzar a trabajar en corazones. Ha pasado, la historia lo muestra, pero si cogemos las cosas de Dios a la ligera, de verdad que no vamos a hacer un impacto y más bien vamos a terminar nosotros afectados también. Dios bendiga su palabra. Amén.